Buenas tardes. Camarote de Darwin, agentes Guille y Ataulfo. ¿Qué tenemos? Buenas. Laura, científica del departamento forense. Varón, de 31 años, asesinado con arma blanca. ¿Tenemos el arma homicida? Sí, pero no tenía ninguna huella. La limpiaron a conciencia. Pero he tomado muestras de debajo de las uñas. Vamos a esperar a los resultados del análisis de ADN. Tenemos 2 sospechosos. Sus compañeros de piso. Son gemelos idénticos. Hoy, en el Camarote de Darwin, resolveremos el caso del crimen de los gemelos. Porque el brazo de la ley es largo, pero el de la ciencia es preciso. Bueno, queridos polizones, pues como habéis visto, hoy tenemos un crimen en el Camarote de Darwin, así que acompañadnos, queridos oyentes, a resolver con nosotros este caso y a poner a prueba nuestro conocimiento forense. Así que vamos a ello. Primero hay que empezar explicando el término gemelos idénticos o gemelos univitelinos. Esto ocurre cuando un solo óvulo es fecundado por un solo espermatozoide y aunque fuera a dar lugar a un solo bebé, este embrión se divide muy pronto en el desarrollo embrionario y al final da lugar a 2 individuos idénticos, que van a ser gemelos idénticos o univitelinos. Hay que saber que ante una escena del crimen, como ante la que nos estamos enfrentando nosotros hoy, lo primero que hay que hacer es llamar a los profesionales del departamento científico. Por ello es muy importante no tocar nada antes de que lleguemos los profesionales. De esta manera veremos todo tal y como sucedió en el momento, como si fuera una captura, y evitamos que se contaminen pruebas. Pero bueno, vamos con nuestra víctima. Por lo visto, la víctima parece haber sido apuñalada varias veces en lo que sería en la zona torácica. Además, por las pequeñas gotículas y manchas de sangre que hay, nos muestra que fue apuñalado varias veces salpicando la pared con sangre. Además, alrededor de las heridas podemos ver unos moratones. Esto no es solo porque le apuñalara cuando esté vivo y por eso se forman moratones. Esto lo que nos indica es que la persona que le apuñaló hizo gran fuerza al golpearle en el pecho, de tal manera que le hizo esas marcas alrededor. Además, por como estoy viendo la escena, la habitación está muy revuelta. Hay incluso una silla volcada, un par de cosas tiradas por el suelo, como si el conflicto se hubiera desarrollado por toda la habitación. Así que la víctima luchó por salvar su vida. Eso nos puede dar un poco de pista de la situación ante la que nos encontramos. En este caso, en nuestro caso, en el crimen de los gemelos, hemos encontrado el arma homicida. Hemos encontrado un cuchillo de cocina, pero no tenía huellas dactilares. Ha sido limpiado de manera exhaustiva, la verdad, no ha quedado nada. Hay que pensar, ¿qué ocurre? El asesino no es un ignorante, es una persona realmente inteligente porque sabe que aunque los gemelos son iguales, tienen huellas distintas. Y simplemente una curiosidad para que lo sepáis, queridos polizones, es que las huellas dactilares no cambian a lo largo de toda nuestra vida, por lo que si cometes un crimen y dejas huella cuando eres joven, serían capaces de detectarte muchísimos años después. Sí, parece que nuestro asesino no es tonto y sabe que los gemelos se diferencian a primera vista de manera muy rápida por medio de las huellas, así que ha sabido encubrir todos sus restos que nos haya podido dejar. Pero bueno, en todo crimen también es importante tomar testimonio de los testigos que haya habido presentes y saber un poco qué podemos averiguar de los sospechosos. Por lo que he podido averiguar, la convivencia tanto de la víctima como de los 2 gemelos era bastante mala, eran compañeros de piso, había bastantes discusiones y de vez en cuando broncas y se gritaban, según nos ha dicho su vecino, que es puerta con puerta. Y también hemos recurrido a los dispositivos digitales, porque a veces nuestros restos digitales aportan mucha información. Y por lo que hemos visto en su móvil, hemos encontrado un par de razones por las que ambos gemelos podrían tener un conflicto con la víctima. En primer lugar, hemos descubierto que tonteaba con la novia del gemelo 1. Al contárselo ha mostrado bastante sorpresa, pero una gran ira al darse cuenta de que estaba siendo, entre comillas, engañado. Por otro lado, hemos encontrado mensajes amenazantes del gemelo 2, que había perdido su trabajo al ser destruidos un disco duro o un dispositivo digital en el que debía guardar información clave para su empresa. Así que ambos gemelos tienen motivos para haber acabado con la vida de la víctima.
¿Y qué hay de las coartadas, Guille? Pues hemos investigado, les hemos preguntado por horas dónde estaban y tal, y parece que aunque tienen una coartada ambos, no es muy sólida y no hay otro testigo que pueda corroborarla, así que podría ser verdad o podría estar inventándose un cuento para salir del aprieto. Bueno, en un caso normal lo que haríamos es tomar muestras de debajo de las uñas de la víctima, que es normalmente un sitio en el que suele haber material genético, sobre todo si ha habido forcejeo. Siempre hay pequeños arañazos que, aunque luego no dejen marca, seguramente haya material genético del asesino. Lo que suelen hacer los científicos después, los científicos forenses, es hacer la prueba del ADN fingerprinting, que se suele traducir al castellano como ADN, la huella genética del ADN. Es una manera de identificar al asesino de manera muy, muy simple y muy rápida. Se suele coger el ADN de debajo de las uñas o de sangre que se ha encontrado y se amplifica por PCR, ya que la muestra pues, suele ser bastante pequeña y así podemos trabajar con una cantidad suficiente de ADN sin riesgo de perderla. Después de tener una cantidad suficiente, se utiliza enzimas de restricción. Son simplemente unas proteínas que cortan el ADN en unos lugares determinados. Y como todos tenemos ADNs ligeramente distintos, lo que ocurre es que los fragmentos resultantes tienen distintos tamaños. En distintas personas van a dar distintos patrones. Este método se denomina polimorfismo de la longitud de los fragmentos de restricción. Y entonces podríamos saber si una persona es inocente o culpable. Llevamos varios días y hay que utilizar bastante ADN, como he dicho, pero bueno, tenemos nuestra PCR y la podríamos utilizar. Menos mal, Laura, que estas técnicas existen ahora, porque la verdad es que la PCR no es tan antigua, apenas tiene 30 años. Y antes de ella no había manera de cotejar el ADN, es decir, cuando ocurría un crimen, las únicas maneras de resolverlo eran con las huellas dactilares, con las coartadas, investigando las coartadas y a los sospechosos, viendo sus móviles, no móviles tecnológicos, que tampoco no existían, sino sus móviles o motivos para cometer el delito y además el buen olfato de los investigadores. Por eso, muchos grandes delitos de esa época, sobre todo de los 70 y 80, que fue una época muy convulsa, por ejemplo, aquí en España, a nivel de grandes delitos, si queréis buscar o informaros de grandes delitos en España, os recomiendo a nivel cultural que le echéis un ojo al periódico El Caso, que tiene un archivo enorme, se hizo famoso por la gran cantidad de delitos y de crímenes truculentos, que muchos de ellos no tenían solución y el periódico hacía las veces también de investigador, porque claro, sin ADN no podemos comparar muestras con ningún sospechoso y no tenemos ninguna pista. Pero gracias a la ciencia, esta técnica que nos ha contado Laura está actualmente disponible y se puede averiguar. Que por cierto es una técnica relativamente parecida a la que se utiliza en los test de paternidad. Así que a partir de los 80-90 también se han podido resolver muchos casos de paternidad dudosa. Otro tipo de Así casos. que gracias a la PCR sabemos exactamente cuántas personas son descendientes de Julio Iglesias. Pero bueno, centrémonos en el caso. Laura, hemos estado esperando los resultados del laboratorio, ¿no? Y nos han llegado. Bueno. ¿Qué me puede estar? Dame algo bueno. Guille, esto era de esperar. El resultado es el mismo para ambos gemelos. No podemos resolver el caso. Son gemelos genéticamente idénticos. Entonces, no se puede resolver el caso. ¿Cómo que no se puede? O sea, no los puedo dejar libres. Sé que uno es el asesino, estoy seguro, porque es que uno hay que empapelarle. Es imposible, porque tienen todas las pruebas en su contra, pero es que si tú me dices que no hay una manera... No sé, de momento, mira, vamos a hacer una cosa. Me los voy a llevar a comisaría y les voy a intentar apretar un poquito las tuercas en algún interrogatorio más y a ver si se nos ocurre algo, porque estamos ante un callejón sin salida. Voy a darle una vuelta y hablamos en un ratito, ¿vale? Vale, pues voy a llevármelos para la central. ¿Cómo se resolverá el crimen de los gemelos? Guille, tengo la solución. ¿Qué me dices? Sí, he estado investigando en internet y he encontrado un paper. Es un paper de la Universidad de Islandia y una empresa que se llama Decode Genetics. Ha sido publicado en la revista Nature Genetics y se llama Diferencias entre el genoma de la línea germinal de gemelos monocigóticos.
En este estudio han secuenciado en detalle los genomas de gemelos y de sus padres y han visto que en realidad existen una media de unas 5 letras, 5 bases distintas entre gemelos. Es decir, cuando el embrión se divide en dos, siempre va a haber fallos en las copias del genoma porque nuestro sistema de copia de cromosomas no es 100% efectivo. Siempre hay pequeños cambios. Por lo tanto, estos cambios pueden ocurrir después de la separación de este embrión y por lo tanto va a haber diferencias genéticas muy pequeñitas entre los dos gemelos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer para resolver el caso, Guille, es hacer una secuenciación muy completa de los 3 ADNs, los 2 gemelos y la muestra de ADN encontrada bajo las uñas de la víctima y podremos encontrar al culpable. Pero ¿estás segura de que va a funcionar? Es que va a funcionar seguro. El único problema es que es extremadamente caro. Bueno, puedo hablarlo con el juez y conseguir una autorización que supla los gastos. Y si no, pues se los engancharemos al culpable, se los cargaremos al culpable si dices tú que es tan buena técnica, porque no podemos estar tampoco para estar gastando mucho dinero si la prueba no, si el análisis no es fiable. Guille, intenta convencer al juez. Me juego una merienda con tortitas a que va a funcionar. Te tomo la palabra. Bueno, Laura, ¿tienes ya los resultados? No puedo tenerlos más encarcelados aquí a los sospechosos, porque si no tengo pruebas, tienen derecho a salir libres. Estoy con el agua al cuello. Dime que tienes los resultados. A ver, déjame mirar entre el correo que ha llegado hoy. Ah, pues mira, está aquí. Ha llegado el sobre, me lo ha dejado mi asistente hace un rato. A ver, voy a abrirlo. A ver, tal. ¡Ah! Guille, hemos solucionado el caso. ¿Qué me dices? Ha sido el gemelo 2. ¿Sí? Sí, el gemelo 2. Perfecto. Le diré a Ataulfo que se lo comunique al juez y esta tarde merendaremos tortitas. Caso resuelto. Bueno, queridos polizones, aquí habéis visto una simulación de lo que supone la investigación de un caso real. Y lo que hemos querido enseñaros, aparte de esta técnica revolucionaria que permite ver las diferencias genéricas entre los gemelos, también os hemos querido enseñar la enorme cantidad de conocimientos científicos que participan en la investigación de un caso, ¿de acuerdo? Tanto medicina, conocimientos de anatomía, como habéis visto, biología a la hora de la genética para la PCR y las pruebas tomadas, también balística, si hay armas de fuego, y ahí influye mucho la física, también hay pruebas químicas, es decir, todos estos conocimientos, incluso psicológico, en conocimiento de psicología, a la hora de interrogar a los sospechosos, influyen en el resultado de los crímenes a la hora de resolverlos. Y es una muestra de la enorme capacidad y cantidad de conocimiento que hay que reunir para resolver los casos y la gran labor que realizan todas las personas que trabajan en los departamentos forenses que colaboran con las fuerzas de la policía y de la Guardia Civil, en el caso de España y a nivel internacional. Sí. Así que no Así todo es labor policial, también la ciencia resuelve crímenes. Así es. Bueno, pues queridos polizones, con este mensaje final nos vamos, nos despedimos de vosotros en este mini ciencia. Como siempre, seguirnos en redes sociales, comparte el podcast, esperamos que hayas disfrutado. ¿Y qué somos, Guille? Recuérdanoslo. Recordad, somos vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. No cometáis delitos y nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! Hasta la próxima.